Muy bien. Nuevamente, muy buenas noches. Esta cuarta unidad del curso Métodos de Estudio Bíblico. Hemos estado viendo en la primera unidad todo lo relacionado a los fundamentos de métodos. Métodos de estudio bíblico. ¿Qué es métodos de estudio bíblico? ¿En qué se fundamenta? ¿Por qué es importante? ¿No? Hemos estado viendo aspectos que al final nos han llevado a hablar netamente de los métodos en específico. Y hemos hablado en la segunda unidad de los métodos de estudio bíblico deductivos, desde su fundamento. Hemos también visto en sí el método deductivo, como es el método teológico biográfico y el método comparativo y topográfico. La semana pasada hemos estado viendo el método inductivo. El método inductivo, hemos conocido su fundamento. También hemos visto de manera específica el método inductivo. Luego, dentro del grupo de métodos inductivos, hemos visto al método exegético, el método devocional, método literario e histórico crítico. Como bien les había dicho al inicio, hay muchos otros métodos más. Sin embargo, hemos seleccionado para efectos de este curso de métodos de estudio bíblico solamente 10 métodos. 5 tienen que ver con métodos de estudio bíblico deductivos y los otros 5 con métodos de estudio bíblico inductivos. Y hoy ya estamos en la cuarta unidad. Y como ustedes saben, pues en el sílabus tenemos planteado cuál es el título de esta unidad. Métodos más auténticos y menos auténticos en el estudio bíblico. ¿Y cuál es la habilidad que vamos a desarrollar aquí? Es una habilidad ministerial. Ajá. Este curso he querido que sea no solamente de conocimiento teórico, sino que sea un curso en el que podamos desarrollar alguna habilidad que nos sirva en nuestro ministerio. Por eso el examen no va a tener nada que ver con teoría. El examen va a tener que ver con lo práctico. O sea, cómo ustedes ponen en práctica un método de estudio bíblico. Ajá. Entonces, la habilidad que vamos a desarrollar en esta unidad es analizar y contrastar críticamente los métodos de estudio bíblico, identificando sus fundamentos y su nivel de autenticidad, y aplicarlos de manera fundamentada en procesos de interpretación y enseñanza bíblica. ¿Sí? Esta es la habilidad que nosotros vamos a tratar de desarrollar en una tarde, ¿no? De 4 sesiones, en una noche de 7, 8, 9, 10, 4 horas. No sé si es posible, pero esa es nuestra realidad. En 4 horas aproximadamente estamos desarrollando 4 sesiones y tienen que ver con una unidad. Lo que en instituciones como universidades o institutos poco más, digamos, sofisticadas, pues se ve durante todo un semestre. Sin embargo, aquí nosotros estamos conociendo de manera panorámica, como ustedes han visto, no hemos entrado al detalle, no nos alcanza el tiempo para que podamos nosotros ver cada uno de los métodos y ponerlos en práctica de una u otra forma, ¿sí? Solamente llegamos a hacer práctica de un texto, de un versículo, de un pasaje suficiente. Con eso terminamos cada sesión. Entonces, no nos da tiempo para poder profundizar en cada uno de estos métodos.
Justamente hablaba con un mentor que tengo, un misionero que actualmente está en Costa Rica, en el seminario CEPA, que es uno de los misioneros que cuando estuve acá en Lima me ha acompañado en el ministerio pastoral que estaba desarrollando en la IEP de Manilsa. Él, al ver mi sílabo, me decía, pero método inductivo es muy corto tiempo para el tiempo en que estás desarrollando, porque él es experto en lo que es el método inductivo. Y efectivamente, ¿no? Más adelante, quién sabe, vamos a crear diplomados o por lo menos cursos de certificación práctico para poder profundizar en uno de estos métodos de estudio bíblico, en el que vamos a ver al detalle y desarrollar estas habilidades que nos estamos planteando, pero ya de manera mucho más especializada. Pero a razón de este curso, pues vamos a hoy, de manera maratónica, tratar de desarrollar esta habilidad de analizar, de contrastar los diferentes métodos que hemos aprendido de manera crítica, obviamente constructiva, ¿sí? Identificando cuáles son sus fundamentos y cómo es que nosotros podemos llegar a decir que este método es más auténtico y este y otro método es menos auténtico. Y esto es un reto, de verdad que esto es un reto. Yo no he escuchado a nadie quien haya hablado sobre esto, pero bueno, en este instituto pues nos hemos planteado metas que tal vez en otros centros no lo van a ver, y aquí hemos incorporado en el sílabus para hablar de manera crítica, que creo que es pertinente, ¿sí? Para hablar de métodos que son más auténticos y menos auténticos. Vamos a hacer la diferencia, vamos a contrastar el por qué, vamos a, diríamos, poner en niveles, ¿no?, los diferentes métodos y bien, todo esto nos une en esta noche. ¿Cuál es el objetivo en esta unidad? Que todos los que participamos en este curso analicemos críticamente y apliquemos de manera comparativa diversos métodos de estudio bíblico, distinguiendo entre los más auténticos y los menos auténticos. ¿Y qué es lo que nos va a permitir lograr hacer esto? Dice, mediante la evaluación de su fidelidad al contexto en el que fue escrito ese pasaje bíblico, ¿sí? Vamos a evaluar qué tan fiel al contexto histórico literario, su profundidad hermenéutica y su pertinencia práctica. O sea, cómo es que nosotros, utilizando este u otro método, es que vamos a tratar de descubrir cuál fue el contexto en el que fue escrito la Biblia, ¿sí?, o el pasaje que estamos estudiando, y cómo es que ahora esto podemos aplicarlo al contexto en el que vivimos. Y de aquí nos dice el para qué, ¿no? Vamos a hacer todo esto con el propósito de fortalecer una interpretación rigurosa, responsable de las escrituras, orientada al ejercicio ministerial y académico. Este es el objetivo de esta unidad, ¿ya? Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre los fundamentos del método más auténtico y menos auténticos. Como propósito tenemos ahí, ¿no?, distinguir fundamentos de autenticidad mediante debate grupal para seleccionar métodos con rigor académico. Quiero que todos podamos observar esto que voy a señalar y lo voy a marcar de color amarillo. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros clasificarlo así? De los 10 métodos que hemos conocido, vamos a clasificarlos. ¿Cuáles son los más auténticos y cuáles son los menos auténticos? Entonces,
El criterio que vamos a utilizar para esto es evaluar cómo este método me permite a mí no alejarme del contexto en el que fue escrito el pasaje bíblico. Este método me permite descubrir el contexto en el que fue escrito esa parte de la Biblia. Su profundidad hermenéutica, entiendo que ya muchos de ustedes ya han llevado el curso de hermenéutica, ¿sí? ¿Me confirman? ¿Es cierto? ¿O aún no han llevado? Me parece que sí, ¿cierto? El primer grupo. Sí, pastor, sí hemos llevado. Bien. Entonces, los que ya han llevado, de alguna manera, ya saben a qué me refiero cuando hablamos de su profundidad hermenéutica, que tiene que ver con reglas y principios de interpretación. Hay reglas y principios para interpretar. Y lo tercero, su pertinencia práctica. Como preguntábamos la semana pasada, Josué 1, 9 y 10, ¿en qué contexto se habló y en qué contexto debemos nuevamente citarlo, ese texto? Yo recuerdo en la iglesia donde estuvimos, recién iniciando el ministerio, por el año 2008, 2009, para justificar el presidente del consistorio, para justificar la poca cantidad de miembros que asistían a la iglesia, siempre empezaba el culto diciendo lo siguiente: donde están dos o más reunidos, ¿cierto? Dos o tres reunidos, ahí está el Señor, citando un pasaje de los evangelios, ¿sí? Ahí, entonces él decía, como dice la Biblia, aquí estamos dos o tres, aquí está el Señor. Hacía una aplicación, miren, citaba de manera literal el pasaje, es más, en algunas ocasiones lo leía, donde están dos o más reunidos, ahí está el Señor. Y él decía, bueno, acá estamos más de dos, más de tres. Y a veces en ese entonces se reunían entre cuatro o cinco, ¿no? Especialmente en los cultos de oración. Entonces, él siempre utilizaba este pasaje y de inmediato realizaba la aplicación directa y decía, aquí estamos más. Y entonces el Señor está aquí. Donde están dos o tres reunidos, en nombre de Dios, está aquí el Señor. Y la pregunta ¿es correcta la aplicación que estuvo haciendo? Cuando se habla de donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor, el contexto en el que se da eso era para justificar la poca cantidad de asistencia a un culto. ¿Es pertinente su aplicación? ¿O es que era el contexto en el que era para tomar una decisión de liderazgo? Muy importante saber en qué contexto se dio y cuál es la aplicación que se le debe dar. No quiere decir que Dios no está presente en un culto donde solamente están reunidos dos o tres. Hay otros textos bíblicos que podemos utilizar para decir que la presencia del Señor está ahí, pero no ese texto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese texto tiene otro contexto. Habla de una decisión que se tenía que tomar y en esa decisión que se toman entre dos o tres, pues estaba el Señor. Entonces, esto quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta, estos tres criterios, digamos, para poder analizar y distinguir qué métodos de estudio bíblico son más auténticos y qué métodos de estudio bíblico son menos auténticos. Ajá. Entonces, como tenemos aquí el propósito, dice, vamos a distinguir, ¿sí?, mediante debate grupal. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia, en esta primera sesión, es justamente eso. Como evidencia,
es que vamos a desarrollar una matriz de análisis comparativo sobre criterios de fidelidad textual y contextual. ¿Cuál de los métodos de estudio bíblico que hemos conocido desde el inicio, que son métodos de estudio bíblico deductivos, ¿no? En la sesión 6, método de estudio bíblico deductivo, o método de estudio bíblico teológico, o método de estudio bíblico biográfico, o el método de estudio bíblico comparativo, o método de estudio bíblico topográfico, que son las que pertenecen al método deductivo, ¿no? O métodos inductivos como el exegético, devocional, el método literario o el histórico crítico. ¿Cuáles de estas listas de métodos que hemos conocido podemos decir que son o que serían más auténticos? ¿Quiénes, según sus pasos, nos llevarían a descubrir en realidad el contexto en el que fue escrito y que nos permitirían hacer una aplicación pertinente a nuestro contexto? ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Para ello, pues, vamos a dividirnos en grupos, de tal manera que ustedes, analizando esta lista de métodos, que voy a enviarlo al chat, ¿sí? Para que ustedes de estos 10 métodos, ustedes puedan analizar y decir en la exposición cuáles de estos métodos para ustedes vendrían a ser más auténticos, que nos permitirían, recuerden aquí en el objetivo dice, que nos permitirían evaluar la fidelidad al contexto histórico literario, su profundidad hermenéutica y su pertinencia práctica. ¿Cuáles de estos métodos nos ayudarían a hacer una aplicación práctica? Entonces es importante evaluar los pasos de cada uno de estos métodos. Entonces, no sé si ustedes tienen anotado los pasos, sin embargo, en la plataforma también están las unidades de cada sesión donde se menciona el método y sus pasos. Se menciona el método y sus pasos. También podrían apoyarles. Si ustedes han hecho sus apuntes, entonces van a ir a sus apuntes, de tal manera que van a poder guiarse de manera mucho más fácil cuáles son los métodos más auténticos y menos auténticos, porque ustedes van a ver cuáles son los pasos que siguen cada uno de estos métodos. Muy bien, entonces vamos a dividir. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta actividad que vamos a hacer en esta primera sesión de la unidad 4. Adelante, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda de lo que vamos a realizar en grupo. ¿Todo está claro? Pastor, buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Pastor, quería consultarle acerca del grupo. Cuando trabajamos todo el grupo, no sé si le está enviando a plataforma la tarea del grupo. Estaba revisando el link, mi plataforma, todo para poder enviar las tareas, y bueno, estaba viendo que tenía una lista de tareas y incluso de los trabajos grupales y todo eso. Entonces traté de comunicarme con algunos hermanos que estaban en el grupo y no encontré ninguna respuesta. Bueno, luego al hermano Tito le consulté y sí me dio algunos alcances de las tareas y todo. Sí, le estaba enviando, pastor, no sé si le llegó las tareas en plataforma, me salió ahí un check rojito como que no se podía enviar, pero yo sí le envié las tareas. Quisiera saber si le llegó o no las tareas. Pero sí, por favor, hermanos, si les consulto de todo el grupo, por favor, su respuesta. A mí me gustaría que me den su respuesta o alguna respuesta, sí, hermana, o no sé, cualquier respuesta, y yo estoy ya tranquila, hermano. Gracias, hermano Tito, por la respuesta. Eso quería consultarle, pastor. Sí, hermana Nancy, no se preocupe.
lo de la plataforma, luego voy a revisar, igual voy a tomar en cuenta su pregunta, pero para no desenfocarnos de la sesión, yo voy a darle una revisión. Y en caso de que no haya, igual el reporte voy a enviar. Pero si usted dice que ha enviado, no se preocupe. Está enviado. A pesar de que le haya salido ese texto en rojo, como indicando que no se envió, pero sí se envió. Lo que es un pequeño error del sistema que se tiene ya desde el año pasado. No se preocupe. Pero ahorita la pregunta que tengan con respecto al trabajo grupal que vamos a hacer para proponer cuáles serían de los 10 métodos, ¿no? ¿Cuáles serían los métodos más auténticos y menos auténticos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay. Todo está claro entonces, ¿cierto? Adelante. Profesor, buenas noches. Profesor, sería bueno que de repente vuelva a explicarnos cómo vamos a hacer trabajo grupal. De repente no hay preguntas, pero sí es mi inquietud. Ya, perfecto. Lo que van a hacer en el trabajo grupal es lo siguiente. Ya envié la lista de los 10 métodos que hemos estudiado. Está en el chat del Meet. Ya. De esa lista de 10 métodos, ustedes van a determinar, haciendo una comparación entre sus pasos de cada uno de los métodos, van a determinar cuáles serían los métodos más auténticos, los métodos de estudio bíblico más auténticos y los métodos de estudio bíblico menos auténticos. ¿Y cómo van a determinar eso? Justamente yo al momento de compartir la pantalla les decía que está en el propósito. Aquí está. Esto que está marcado de amarillo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir cuáles son los más auténticos, menos auténticos? Les van a decir, a ver, por ejemplo, método deductivos. Pueden entrar al aula virtual, ¿sí? Para poder descargar, en todo caso, si no han tomado nota, ingresan al aula virtual, lo vamos a descargar en presencia de ustedes, para que les haga una muestra de cómo van a desarrollar. Estamos ingresando al aula virtual y de paso voy a verificar cómo vamos con las actividades. Entonces, al ingresar al aula virtual con su clave de usuario, les va a salir en la pestaña de Mis cursos, los cursos a los cuales ustedes están matriculados. A mí me salen todos los cursos porque estoy ingresando como administrador. Les va a salir a ustedes el de método de estudio bíblico. Hacen clic en método de estudio bíblico y luego ya les va a llevar al interior del curso de métodos de estudio bíblico. Y en el interior, ¿sí? Ahí está, no sé si se observa, van a encontrar la primera parte de la introducción y luego aquí van a encontrar también el sílabus, referencias bibliográficas descargables, el foro de presentación que se tenía que hacer, la sala en vivo y esta semana activé el enlace de asistencia a clases en vivo. Entonces, los que no han estado registrando sus asistencias lo pueden hacer haciendo clic en este enlace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ir a la unidad 2. La unidad 2, luego la unidad 3. A partir de la unidad 2 en adelante ya está disponible, yo creo, los métodos, ¿no? Porque la unidad 1 eran los fundamentos, métodos deductivos y métodos inductivos. Bueno, aquí estamos ya en la unidad 2, son sus actividades, ahí están los videos, unidad. Ya, vamos a entrar aquí, por ejemplo, al módulo de la sesión 8. Y aquí creo que está el método que no vimos en clase y por eso voy a hacer un pequeño ejemplo. Miren, van a encontrar
el documento, ¿no?, que viene a ser la unidad en texto, y se van directamente al método. Bueno, vamos al concepto. Se van a irse al concepto, el método comparativo. Aquí dice el método comparativo que consiste en estudiar un pasaje o un tema poniéndolo en paralelo con otros textos bíblicos. Y ahí está la cita, según Darrell, ¿no? La comparación es vital para identificar los énfasis teológicos particulares de cada autor. ¿Cuál es la definición de método comparativo? Dice que método comparativo consiste en estudiar un pasaje o un tema poniendo en paralelo con otros textos bíblicos. Por ejemplo, sobre cuando Jesús va a la cruz, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan el mismo evento, pero lo presentan de una manera por el cual escribe el libro. Pero es el mismo evento del cual se narra. Entonces, aquí aplicamos el método comparativo. Tiene sus propios pasos. Primero se identifica, ¿qué cosa? Pasajes paralelos. Luego, como segundo paso, alineación de textos, ¿no? Se colocan, dice, los pasajes lado a lado. Pueden hacer a través de un cuadro comparativo, ¿no? ¿Qué dice Mateo sobre esto? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? Luego, observación de variantes, ¿no? Así como adiciones. ¿Qué cosa añade Marcos? ¿Qué añade Juan? ¿Qué omite Lucas? ¿No? ¿Qué cosa cambia Mateo, ¿no?, con respecto a este mismo evento? Y luego, la síntesis interpretativa. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se debe dar a estos pasajes paralelos que narran un evento, la crucifixión de Jesús, pero de manera distinta se narra? Pero ¿cuál es el mensaje, no? ¿Qué interpretación? Y es ahí donde se determina el propósito teológico del autor al incluir o excluir ciertos detalles. Entonces van a decir, ¿no?, el propósito de autor de Lucas fue esto, por eso es que dijo esto, de Marcos fue esto, por eso no dijo tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes al ver estos pasos van a decir, bien, mirando estos criterios, primero dicen, mediante la evaluación de su fidelidad al contexto. Muy bien, entonces, estos pasos de este método comparativo me permitirá hacer un análisis de tal manera que yo pueda analizar el contexto de ese tiempo, ¿no? Este método comparativo me ayudará a analizar el contexto histórico literario, ¿no? Supongamos, dicen, que no. ¿Por qué? Porque acá simplemente solo se hace una comparación, ¿no? Se pone en paralelo el texto. Bien, no me dice, no me lleva a ver el contexto. Muy bien, entonces ya ustedes se van dando cuenta que no cumple este primer criterio, ese método. Luego dice, su profundidad hermenéutica. Entonces, a ver, se van al método y dicen, a ver, estos pasos, ¿cuáles son los principios hermenéuticos que está tomando en cuenta? ¿Está tomando en cuenta o no los principios y las reglas hermenéuticas? Supongamos que no. Entonces ustedes dicen, tampoco cumple el segundo criterio. Ahora dice, su pertinencia práctica. En este caso se van al método, dicen, a ver, el hacer una comparación
de lo que dijo Juan, Marcos, Lucas, etcétera, me permite hacer una aplicación práctica al contexto actual de tal manera que no me aleje de lo que realmente quiso decir Mateo, de lo que realmente quiso decir Lucas, ¿no? O sea, aquí van a evaluar en base a estos criterios. ¿Me permite hacer una aplicación práctica pertinente? ¿No? ¿O no? Y de acuerdo a eso, ustedes van a decir, ah, ya, entonces este método no cumple los dos criterios o los tres criterios, entonces esto es menos auténtico. Supongamos si fuera el caso, ¿no? Entonces ustedes en grupo van a decir si esto es un método que me permite, en primer lugar, evaluar la fidelidad al contexto histórico literario, ¿no? O no. Y luego se van a otros métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí he enviado la lista de los métodos que envié. Supongamos se van al método literario. Ya. Entonces, ¿cuáles son los pasos del método literario? Entonces, cada método van a evaluarlo de tal manera que cumpla esos tres criterios que acabo de mencionarles, que está en el objetivo de la unidad en el sílabus. Que el método me permite evaluar la fidelidad al contexto histórico literario, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a tomar la decisión. ¿Cuáles de esos métodos sí cumplen esos criterios? Y entonces serían métodos más auténticos. ¿Por qué? Porque me lleva a ver el método, el contexto de ese pasaje, el contexto histórico y literario. Y también me permite aplicar algunas reglas y principios hermenéuticos. Y además me permite entonces hacer una aplicación práctica de manera pertinente. Ya, entonces este método es más auténtico. Y de esa manera van estableciendo de los 10 métodos cuáles serían los métodos más auténticos y cuáles serían los métodos menos auténticos. Hermano mío, ¿todo claro? ¿O peor te he confundido? Dígame usted, mi hermano Roberto, ¿no? Es quien hizo la consulta. Sí, Adelante. pastor, entendible. Bien, los demás, para todos los grupos, esto tiene que estar claro. Confírmeme, mis hermanos. Pastor, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo está? De las Dígame. demás sesiones, el PDF no se puede ver. No sé si es que es, bueno, solamente es en mi caso o de los demás hermanos también. ¿De cuál de las sesiones? Por ejemplo, de toda la unidad 2 y de la unidad 3, en la 9 y en la 10, o sea, en los PDFs que subió, no lo puedo visualizar. Ya, a ver, vamos a ver aquí. ¿Pero usted estuvo en las clases desde un inicio? Sí, sí, pastor. Ya. Entonces, vamos a ver. Pero sí tiene sus apuntes en todo caso. ¿Cuáles son los? Sí, de algunos, sino que quería reforzar con lo que, bueno, había visto en el PDF también, pero como no lo puedo visualizar. Ya. Ya, perfecto. A ver. En todo caso, clasificación, ya, aquí está. Unidad 2. En todo caso, les voy a enviar el archivo de la unidad 2. Ajá, aquí está. Muy bien. La clasificación, deductivos. Vamos a verificar si este es el archivo. A ver, pasos, método deductivo. Ajá, aquí están los pasos. Y método deductivo. Ajá, método teológico que hemos visto. ¿Sí? Y su aplicación práctica. Pasos del método teológico. También lo hemos visto en clases. Luego el método biográfico.
También están los pasos. Bien. Les voy a enviar en todo caso este archivo. ¿Ah? A ver, pasos del método geológico. Bien. Método comparativo. El comparativo sí tienen, ¿no? Confírmenme si tienen del comparativo. Hola. Sí, pastor, el comparativo, sí. El comparativo sí tiene. Entonces, voy a enviar de los demás métodos. ¿Alguien más alguna pregunta? Profesor, buenas noches, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Referente al trabajo que usted está dejando grupal. ¿Solamente seleccionar, profesor, o hay que también, digamos, sustentar juntas de cada uno de los métodos que vamos escogiendo? ¿O solamente clasificar? Tienen que argumentar el por qué, ¿no? Ah, ¿Por qué para ustedes eso sería más auténtico o menos auténtico? A ver, ¿a dónde lo envío? Está el grupo. Todos están en el grupo que dice metodología 2006-1. ¿Me confirman, por favor? Porque inicialmente hemos estado utilizando dos grupos, pero no sé si después se ha unificado al grupo de WhatsApp que dice 2006-1. Sí, pastor. Sí, adelante. 2026-1 dice. Todos están. ¿Alguien Sí. no está en el grupo de 2026-1? Mire, acabo de enviar el archivo de la unidad 2, de los métodos que hemos visto en la unidad 2, las cuales son el método geológico y el biográfico. Sí, llegó, pastor, sí. Porque el método comparativo y topográfico sí está en la plataforma. Bien, el método deductivo, sí, ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Eso es una sesión en la que hemos desarrollado ampliamente en qué consiste el método deductivo, ¿no? Que parte de lo general y luego va yendo a lo específico. Parte de una idea, de una tesis, de un principio ya establecido, para luego buscarle pasajes bíblicos que la respaldan. Eso sí, ya lo tenemos, me imagino, bien claro. Ahora, ya les enviaron, no sé si lograron descargar del grupo. Pastor, buenas noches. ¿Cómo Mi está? nombre es, Pastor, buenas noches. Mi nombre es Rosa Huacachi, pero yo no estoy incluido en el grupo. Le he mandado para que me puedan añadir, pero no me han añadido hasta el momento. A ver, yo le voy a añadir en este momento. Me dicta su número. 96. Un momentito, a ver, un momentito. Ya, 96. 38. Ajá. 77 75. 7775. Sí, A ver, repita, por favor. 90 y... 96 Ya. 38 70 775. No me sale aquí. A ver, envíeme un mensajito, por favor. A mi WhatsApp y yo le voy a añadir.
Ok, pastor, gracias. Ya, si alguien más no está en el grupo, por favor me avisa, ¿ya? Para poder añadir. Ya. Con esto yo creo ya pueden trabajar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, hermano Felipe? No sé cómo está formando el grupo, hermanos. Tengo problema en internet y no he escuchado bien. Mm, No, me refiero ¿Estás? al grupo de WhatsApp. Me refiero al grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el Ya. grupo de WhatsApp? Hermano Felipe. Hola. Sí, le escucho, hermano. Sí, le preguntaba, ¿usted está en el grupo de WhatsApp de metodología o métodos de estudio bíblico? Claro, en metodología 2006-1, ahí lo tengo Ya, en mi... eso es lo que estamos corroborando, no se preocupe. Ya. Sí, todavía no estamos formando grupo, ahorita vamos a formar grupo para que ya vayan a trabajar. Vamos a tener un tiempito para trabajar. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, quiere decir que todo lo demás está claro. A ver. Preguntamos a nuestro delegado. Mi hermano, confírmeme si la explicación está clara para que no tengamos inconvenientes al momento de desarrollar la actividad grupal. Adelante, mi hermano. Sí, muy buenas noches con usted, querido pastor, y a todos mis hermanos. Lo que ha estado mencionando, sí, y yo creo que la mayoría vamos a utilizar los materiales que hemos recibido y bueno, seguro que hay muchos instrumentos que también tenemos en casa. Yo creo que si hay una disposición de tiempo para todos, yo creo que lo vamos a hacer un buen trabajo. Bien, perfecto. Entonces, ahí les envío el de la unidad 3, sí, de la semana pasada también. Les voy a enviar tanto método inductivo, la siguiente que era, en 2 métodos, de la sesión número 3, los voy a enviar al grupo, ¿ya? Por favor. Sesión 3. Estoy enviando al grupo para que lo puedan descargar. Hermana, no me ha escrito. La hermana me dijo que no estaba en grupo, no me ha escrito a mi WhatsApp para añadirle. Ahí está, ahora sí. Ya puedo ver. Muy bien. Vamos a añadir a la hermana para que pueda ver. 29. Termina en 29, ¿no? 923 613 329. Ahora sí. No, hermana, usted está en el grupo. Acá me dice, ya forma parte del grupo. Hermana Gisela, usted sí está en el grupo. Hermana Gisela. Pastor, buenas noches. Yo soy Gisela Ramos García. Yo sí estoy en el grupo. No sé quién será. Hay otra hermana que se llama Gisela también, pero no sé su apellido. No sé si Mire, usted me dijo hace un rato que no estaba en el grupo, pero mire, cuando yo quiero agregarle me dice, ya forma parte del grupo, me dice. Pastor Natán, buenas noches. Sí, lo que pasa es que cuando quiero ingresar al aula virtual no puedo por mi contraseña, no me acuerdo. A ver, ¿es la hermana Gisela la que me está hablando? Gisela Quispe, Pastor Natán. Sí, pero primero hay que resolver el grupo. A ver, usted está en el grupo de metodología 2026-1, ya es parte. Sí. Ajá, sí, sino que cuando quiero mandar mis trabajos al aula virtual no puedo ingresar. No. Ahorita resolvamos el grupo de WhatsApp, porque del aula virtual luego usted me escribe y yo le voy a ayudar finalizando. Yo le voy a ayudar a recordar o en todo caso le cambio la clave para que usted pueda acceder. Pero ahorita lo que quería saber es si todo en el grupo para ver si todos van a recibir o no el archivo que estoy enviando. Usted ya está en el grupo, ¿ya?
Pastor, buenas noches. Yo no estoy en el grupo, Pastor, de metodología. Y ahí en mensaje te mandé mi número, Pastor. No, no me has enviado, acá no me llega. Mire usted. Escribí el mensaje de Iple, Pastor. Está en el mensaje del chat del Meet. Mi hermano, escríbame a mi WhatsApp para poder añadirlo. A mi WhatsApp. Por favor, porque desde el Meet, a ver, ¿dónde está el Meet? ¿Me puede escribir a mi WhatsApp para que sea más fácil? ¿Lo ¿Sí? puedo dictar, pastor? Y a mi WhatsApp no me puede escribir, porque tengo que yo esto copiar al celular. A Ya, ver, yo lo voy a pasar, pastor. a ver, 92 7 4 8 8 4 9 5. 7 4 no, 7, 9 2 es. Por eso, 9, 9 2 7 4 ajá. 8 8 4 9 5. Ya. Ya, me imagino los demás si todos están en grupo de WhatsApp. A ver. Ahí le escribí un hola. Espero que le haya llegado. A ver. Entonces vamos a... metodología. Vamos a añadir. El 96. ¿Quién es 963? Será pues hermano, ¿no? 963 870 870 775 775. Ah, sí, él sí no está en el grupo. 75. La hermana Rosa Orcachi. Ya, acabo de añadirle. Bueno. Entonces debieron añadir al inicio. 488 951. ¿Y cómo logran recibir el enlace para la reunión? ¿Eh? Por algún lado. 926 488 951. Ya. Esto nos demora, pues, ¿no? Esto nos toma tiempo para hacer la actividad. Lo único que quiero cerciorarme es que todos reciban. ¿Quién me ha escrito, hermano, que su número es 9926? Le he escrito, pero su WhatsApp no está activo. ¿Puede usted activar su WhatsApp? El que tiene el número 926-488-951. ¿Quién es? El hermano Jason. Hermano Jason, Ulises. Por favor, active su WhatsApp porque usted no lo tiene activo. Le he enviado un mensaje. Hermano Jason, para no demorar, por favor. Sí, está en el grupo, Pastor. ¿Está usted en el grupo? Sí, Pastor. Ay, mi hermano, ¿por qué nos hace demorar? Sí, se activaba, Pastor. No, usted sí estaba en el grupo. Están llorando ya nuestros hermanos. Ya, muy bien. Vamos entonces. Ya al grupo envié ambos documentos que me han hecho saber que les faltaba. En todo caso, nuestra hermana Rosa no ha recibido porque ella sí acaba de unirse recién. Entonces, vamos a enviar nuevamente los dos archivos para nuestra hermana Rosa. Bien, ahora sí, nos dividimos en grupo para trabajar lo que se ha indicado.
Bien, grupo de trabajo. Vamos a crear, en este caso somos 17, en total, ya 8, 33. ya 5 grupos, ¿ya? 5 grupos de acuerdo a lo que clasifique el MIT. Bien, abrimos los grupos. En esta ocasión, ¿quién va a liderar? Va a liderar una hermana, ¿ya? A menos que en un grupo no haya ninguna hermana. A ver, hermana Lisette, ahora acaba de unirse recién. Ya, la hermana Lisette, vamos a enviarle al último grupo. Hermana Lisette, ya, grupo número 5 le vamos a enviar. Bien, ahora sí. Ya, abrimos los grupos, ya saben lo que se tiene que hacer. Regresamos a esta sala principal en 10 minutos. 8:13, 8:23 voy a cerrar los grupos para poder volver, ¿ya? Y luego compartimos solamente cuáles son los más auténticos y cuáles son los menos auténticos. Ahí va. Acepten, por favor. Pastor, ¿no está? ¿Cómo está mi hermano? Pastor, como le decía las veces pasadas, Pastor, con mis hermanos vamos a hacer el grupo, por favor. Pero debió decirme antes porque ya lo he dividido. Ya les ha enviado ya su... Sí, la vez pasada, se recuerda, Pastor, así me dijo y nosotros hemos salido del grupo, cada uno de mis hermanos. Salimos bueno, ya, en todo caso hagan lo mismo, ¿ya? Sí, ajá. Por Exacto. favor. Gracias. Ya, Pastor. Hermana Janet, hermana Gisela, únanse al mensajito que les sale para que entren a su grupo. Hermano Jorge, hermana Jennifer, Danitza, hermano Felipe, al mensaje que les sale, únanse. Hermana Gregoria. ¿Por WhatsApp? No. Hermano, en el Meet. En el La hermana Gregoria es mi mami, Pastor. Ya, perfecto. Ya, entonces, prácticamente todos los que estamos aquí son de tu grupo, ¿verdad? Felipe, ¿es también de tu grupo? Hermano Jersey, ¿me ayudas? Felipe Vilcarano, ¿es también de tu grupo? No, los que estamos en mi grupo somos mis hermanos José Agüero, los abuelos, ¿no? Ajá, los Agüeros y mi mamá Gregoria Cóndor. Hermano Felipe, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano. Hermano, ahí le ha salido un aviso para que vaya a su grupo. No me llega. No, ahí en el Meet, no al WhatsApp, mi hermano, en el Meet, regresa. En el Meet estoy. Ya, pero ahí te ha salido un mensajito hace un rato. Entonces es que estoy con problemas de internet y estoy con un celular ayudándome, no me he dado cuenta. Ya, a ver, vamos a ver. Usted es Felipe. Ya, Felipe. Te voy a enviar a grupo 1. Ya, ahora sí te salió el mensaje. Las sesiones separadas. No me sale, hermano. Ahí dice, lo que estás leyendo, las sesiones separadas. ¿Qué dice ahí? Ya. Las sesiones separadas están en curso ese. Ya. Ahí no hay para aceptar un botoncito. No aparece ningún botoncito. Ya. O ahí mismo. Ahora le sale un mensajito.
unirse a una sesión separada. Eso es lo que tiene que hacer mi hermano. Profesor, buenas noches. He salido estoy en la computadora, como la computadora no tiene para poder micrófono, entonces he entrado por mi celular, pero estoy en el grupo 5. Usted, Rosa Huacachi, ya. ¿me podría, sí, mandar al grupo 5, por favor, con ese grupo? A ver, un momento. He salido de la computadora y he entrado por el celular ahora. Ya, tienen que prever todo eso ya para no demorar, porque Ya está bien, toma tiempo. Ahí gracias. está. A ver, voy a guardar. Ahí le va a salir el aviso. ¿Le sale? Sí, sí, muchas Ya, gracias. perfecto. ¿Qué más está aquí? Hermano Enrique. Hermano Enrique Jaramillo. Buenas noches. Hermano Enrique. A ver, hermano Enrique dice. Ya.
Pastor, las clases son muy rápidas. Está bien, no se preocupen. Hasta donde hemos llegado. De ahí ya vamos a reforzar porque otros compañeros seguramente han avanzado un poco más. Entonces vamos a complementar. Bien, empezamos con el grupo número 1. A ver, que nos diga Listo, pastor. cuáles son esos métodos más auténticos según el grupo número 1. Adelante. A ver, pastor, quisiera ver si están viendo mi pantalla. ¿Cómo? ¿Está viendo mi pantalla, digo? ¿Se ve? Creo que está por compartir. Continúa, a ver, sigue. Sí se ve. Ya, perfecto. Adelante, mi hermano. Pastor Natán, buenas noches. Nosotros somos del grupo 1. Está mi persona Víctor Galarza, la hermana Judith Quispe, Jimmy Zúñiga, Edwin Aguilar, Cecilia Quinoa, Felipe Vilcarano y Johnson Aldair. Esta es la lista de métodos que usted nos ha pasado y hemos hecho una clasificación de métodos más auténticos y menos auténticos. Nosotros en grupo nos hemos puesto de acuerdo en cómo escogerlos y hemos visto desde el rigor del texto y la subjetividad de la persona que emplea el método, ¿no? Y hemos agrupado en los más auténticos al método exegético y al método inductivo, y a los menos auténticos al método deductivo, método teológico y el método devocional. Dentro de los más auténticos, en el método exegético, lo hemos puesto por la precisión absoluta que tiene el método y respetar el lenguaje original al aplicarlo, ¿no? El método inductivo por la observación y la evidencia que genera del mismo, sin sesgo alguno, ¿no? Desde el texto y verdaderamente hace hablar lo que el texto está contextualizando, ¿no? En los menos auténticos, en el caso del método deductivo, lo hemos puesto como menos auténtico porque parte de una premisa general. Y ahí hay un riesgo grande, peligroso, de ignorar las contradicciones que esto puede traer, ¿no? El método teológico es también lo hemos considerado porque ya viene con un sesgo doctrinal, viene ya con un pensamiento ideológico, ¿no? Y eso puede anular la voz original de lo que quiere decir el texto. Y el método devocional es porque es una interpretación muy subjetiva, personal y emocional, depende del estado de ánimo de la persona en ese momento que lo está leyendo, ¿no? Tiene un menor rigor académico y como usted nos decía, ese es como el nivel básico de la lectura de la Biblia también, ¿no? Con el que de repente todos empezamos. Entonces, bajo todo esto, el concepto de autenticidad que hemos hallado para aplicar esta agrupación es de lo más fidedigno al original versus la subjetividad del lector, ¿no? Y de esa forma nosotros, como grupo, hemos llegado a esa agrupación entre los más auténticos y los menos auténticos. Eso, pastor. Bien, excelente. Wow. ¿Ah? Han hecho un trabajo, pero de unos que participan en maratón de textos bíblicos, ¿no? En este caso, en maratón de analizar los métodos de estudio bíblico. Ahí está, grupo 1, sus nombres, excelente. Hermano, envíamelo eso. Es más, no, lo van a subir a la plataforma como grupo. ¿Ya? Lo van a subir a la plataforma como parte de la sesión número 1. Excelente. Listo. Esa es en la sesión 13, ¿no, pastor? En la actividad 13. Claro, la sesión 13 lo van a subir. Ya, lo pastor. van a subir. Ajá. Ya, pastor. Gracias, pastor. Bien. Grupo número 2. Ahora, vamos a cambiar un poquito la dinámica de lo que hemos estado haciendo. Probablemente el grupo número 1 pudo haber clasificado algún método como no auténtico, pero que el grupo número 2 lo ha clasificado como algo auténtico. Entonces, ustedes como grupo número 2 pueden decir, ¿cuál es el método más auténtico? 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 ¿Cuál es el método más au
el desacuerdo en el que están con el grupo número 1. Recuerden que estamos desarrollando el pensamiento crítico. En este caso, ustedes pueden criticar a las conclusiones o a la clasificación que han hecho en el grupo número 1. Porque imaginemos que para ustedes el método teológico es un método auténtico. Lo pueden argumentar, ¿no? Entonces, salvo que hayan llegado a las mismas conclusiones, salvo hayan llegado a los mismos resultados, entonces van a fortalecer. Pero si han llegado a resultados distintos, fenomenal, está abierta la discusión. Adelante, grupo número 2. Mano, buenas noches. Oh, Mano Wilde. Sí, ¿qué tal, hermano? Buenas noches. No hemos podido hacer de que, digamos, las hermanas participen. Ahí están, hay algunas situaciones técnicas que no se ha podido solventar, pero creo que por aquí podemos. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Vamos a ver. Ya, me avisan si se ve la pantalla. Sí, ahí. Sí, ya, correcto. Aquí estamos nosotros en el grupo número 2. El hermano Abraham, el hermano Jorge, el hermano Roberto, la hermana Sonia, el hermano Ner, la hermana Gisela y mi persona, Wilder. Pastor, sí, efectivamente por ahí hemos de repente coincidido con algunos puntos. Hemos tomado como referencia lo que nos indicó en el sílabus, mediante la evaluación de la fidelidad, contexto histórico, literario, profundidad hermenéutica y su pertenencia práctica. Se ha tomado en consideración esos puntos para establecer quiénes son los más auténticos y los menos auténticos. Entonces, hemos hecho una lista y con algunos puntos que hemos subrayado, que nos consideramos que también es base importante para determinar la importancia de los métodos. Empezamos con el exético, por ejemplo. No voy a leer todo, solamente es un resumen nada más, por ahí lo pueden ver, pero voy así subrayar la parte que está en rojo. No es la base de toda hermenéutica seria. Coincidimos, creo, todos en general que el método exegético es uno de los métodos más importantes debido a su contexto cultural, un análisis bastante fiel en la exégesis, detallado del texto bíblico. El método histórico crítico le podría seguir porque consideramos bastante el tema del contexto cultural, político, religioso de la época, ¿no? El método literario también porque es un complemento importante de la exégesis tanto en su sensibilidad estética y semántica. Luego tenemos métodos que posiblemente también sean importantes, pero que tienen sí algunos elementos que podrían hacernos dudar de que estos métodos, digamos, caigan en ciertas contradicciones o elementos que tal vez pueden ser importantes, pero aquí, por ejemplo, el método comparativo. Si bien es cierto, el método comparativo es importante, y podemos determinar de que puede caer en paralelismos forzados, ¿no? Cuando hacemos la comparación. El método biográfico, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que puede perder un sentido teológico global. Cuando analizamos el personaje, digamos, la biografía del personaje y no vemos el trasfondo general, digamos, ¿no? En el método topográfico también dice que es más descriptivo que interpretativo, ¿no? Esto también podría ser, digamos, un escenario difícil para poder nosotros ver el tema de manera fiel. El método inductivo también lo pusimos en este punto. ¿Por qué? Porque en realidad depende de la calidad de las observaciones, ¿no? Podemos también quizás determinar de que esto es más inducido internamente, debido a nuestro propio contexto, a nuestros propios, a nuestra propia dinámica de estudio, ¿no? El método devocional, creo que ahí podemos coincidir nosotros de que carece de rigor académico. Si bien es cierto, es importante el tema del método devocional porque espiritualmente es edificante, pero digamos de que académicamente no hay una exégesis profunda para poder determinar de que el método devocional sea, pues, bastante, digamos, auténtico, ¿no? Entonces, tenemos el método teológico y el método deductivo y el método devocional como los métodos menos auténticos, ¿no? En el caso teológico, tenemos el riesgo de imponer dogmas, y en el caso del método deductivo,
podemos tal vez forzar, ¿no? Cuando tenemos la premisa general ya y tenemos que aplicar y buscar textos que puedan sustentar digamos, el versículo elegido, ¿no? A veces queremos forzar a que quepan en ese punto y poder, entonces podemos caer en eso, ¿no? Entonces, digamos de que la lista que le estamos presentando aquí es una lista bastante sucinta, ¿ya? Y creo que, en conclusión, los métodos más recomendables serían los 3 primeros, ¿no? El exegético, histórico crítico y literario, ¿no? Porque garantizan una fidelidad de contexto y profundidad. Eso sería, hermano. Excelente, mi hermano Wilder. Sabía que ahí había oro de información. Excelente, mi hermano Wilder, las observaciones que hacen y también los pros y los contras que presentan de algunos de los métodos, ¿no? Especialmente, te habló del método devocional, que es uno de los métodos que más se utiliza, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente hoy por hoy no tiene tiempo. Como no tiene tiempo, entonces rápidamente tiene que leer la Biblia, directamente luego pasar a la aplicación. Lee el texto bíblico y lo aplica, ¿no? Lee el texto bíblico y lo aplica a la familia. Correcto. Bueno, si lee en familia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho que esto pues no tiene un rigor académico, ¿no? No tiene un rigor ni siquiera de... ahora, puede ser discutible, ¿no? Algunos pueden decir, no, pero el Espíritu Santo está obrando. Sí, el Espíritu Santo siempre va a orar. Sin embargo, nosotros tenemos ya estudios de líderes y pastores, teólogos que nos han hecho, de qué otra manera podemos nosotros acercarnos a la Biblia de tal manera que no caigamos a hacer una interpretación ligera sin haber visto, por ejemplo, el contexto, ¿no? de aquel tiempo en el que fue escrito. Entonces, luego vamos a profundizar cada uno de estas clasificaciones de métodos auténticos y más auténticos, pero gracias mi hermano Wilder, muy bueno. Adelante, grupo número 3. De la misma manera, ustedes pueden estar de acuerdo o no con los 2 grupos anteriores y especialmente le dan énfasis con lo que no están de acuerdo, en caso de que si fuera el caso, ¿ya? Si no están de acuerdo, se digan por esta y por esta y por esta razón no estamos de acuerdo con los grupos anteriores, porque entonces lo argumentan ustedes, ¿no? Quién sabe, para ustedes el método devocional es un método más auténtico. Bien, grupo número 3, adelante. Grupo número 3. ¿Quién está a cargo del grupo número 3 para que pueda compartir? Pastor, buenas noches. Adelante, mi hermano, adelante. Bien, a ver. Un momento. Usted mismo es mi hermano. Hermano Cristian, ¿no? Sí, pastor. Bien, hermano Cristian. Bien, pastor. Estábamos conversando y hemos estado de acuerdo muchísimo con este orden que hemos realizado de los más auténticos y menos auténticos de los métodos. Estos son nuestros participantes. Y hemos puesto acá el objetivo, ¿no? El principal, para poder definirlo en base a esto, ¿no? A lo que usted pedía en la unidad 4. Entonces, para nosotros hemos coincidido que el método exegético estaba entre el más auténtico. ¿Por qué? Porque tiene máxima fidelidad al texto, analiza el contexto histórico, lingüístico y literario, ¿no? Y es el más confiable porque busca el significado original, ¿no? Y como segundo lugar, el método inductivo, ya que nos ayuda por sus pasos conocidos, que es la observación, interpretación y aplicación, ¿no? Porque esto evita que uno ponga ideas, ¿no? Esto es fiel al texto también, muy fiel, aunque menos profundo, bueno, no tan menos, pero sí un poquito menos que el exegético, ¿no? Luego hemos puesto el histórico, considera el contexto histórico y cultural,
por ello, porque es parte también del objetivo, ¿no? Ayuda a entender el mundo del texto en sí, y muy sólido también si se aplica bien, ¿no? El método literario, porque analiza el género, estructura y lenguaje, respeta la forma del texto, e importante también para no malinterpretar estilos bíblicos. Luego el método comparativo, porque compara textos para evitar interpretaciones aisladas, tiene bastante la comparación con otros textos parecidos, eso da equilibrio doctrinal, ¿no? Y también, pero depende también de otros métodos para mayor profundidad, ¿no? Luego el método teológico, porque organiza las doctrinas bíblicas, útil más que todo para las enseñanzas sistemáticas y también puede reforzar textos. Puede forzar textos, perdón, si no se usa bien. El método biográfico enseña principios a través de personajes, aplicación práctica y también puede simplificar demasiado si no hay contexto. Y entre los menos auténticos consideramos, por ejemplo, el topográfico, considera geografía y contexto físico o aporta comprensión histórica, es complementario nada más, no suficiente por sí solo. Luego el método deductivo porque busca textos sobre un tema y esto puede caer en riesgo de seleccionar solo lo que le conviene, ¿no? Y puede caer en eisegesis. Y por último, en eso sí creo la mayoría creo que hemos coincidido, que es el método devocional, ¿no? Porque es más enfocado a una aplicación personal, fortalece la vida espiritual y es más subjetivo, ¿no? Menos rigor interpretativo, ¿no? Es el menos auténtico en términos académicos, pero útil también espiritualmente, ¿no? En conclusión, bueno, esta era como era mi opinión, pero en realidad me faltó cambiarla ahí porque todos estuvimos de acuerdo. Era que los métodos más auténticos son aquellos que respetan, ¿no?, el contexto original del texto bíblico y permiten que la escritura hable por sí misma, como el método exegético e inductivo. En cambio, los menos auténticos son aquellos que parten de ideas previas o interpretaciones personales, lo que puede llevar a errores si no se manejan bien correctamente, ¿no? Eso sería todo, pastor. Muy bien, excelente, mi hermano. Wow, hermano Cristian. Sí, pues, en el método devocional todos están concordando, hasta el momento. Excelente, gracias por compartir. Recuerden, eso tienen que subirlo a la plataforma como parte de su actividad de la sesión número 13, ¿ya? Vayamos rápidamente al grupo número 4. Adelante, mis hermanos. Grupo número 4. Adelante, grupo número 4. Por un instante me salí. Manos, ¿me escuchan? Hola, hermano Natán, ¿qué tal? Buenas. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, porque por un instante de pronto desaparecí de la sala. Ahora sí, ya estamos aquí. Ya, recién acabo de llegar a mi casa. En sí, estuvimos hablando bueno, mejor dicho, mis hermanos estuvieron hablando porque estaba sin audífono, sin micrófono, pero en lo poco que pude avanzar, no llegué a hacer la conclusión como varios de mis hermanos lo han hecho, pero sí como que clasifiqué entre los métodos más auténticos y los menos auténticos, más que todo derivándolo en cada uno en 3 puntos. En el caso de los más auténticos, encontré de que el método histórico-gramatical se centra un poco más en el análisis histórico, cultural, literario,
del pasaje, ¿no? Del texto bíblico, como también en la parte gramatical, ¿no? Las palabras del idioma original, donde en sí lo que busca es descubrir que el texto, lo que realmente quería decir los primeros lectores o el primer autor que trató de dar el mensaje, considerando los factores como el público, lo que quería decir el autor o la época en la cual se escribió y el propósito por los cuales también se escribió. Es un poco como que más exacto, más preciso, este tipo de método, el método histórico gramatical. El otro método es el método del contexto canónico, donde que consiste en interpretar un pasaje específico a la luz de toda la Biblia, donde que se reconoce todo como una unidad, tanto temática como teológica. Se considera que la Biblia es un conjunto coherente de que la escritura que se complementan entre sí, por lo que se da a entender como un texto que se relaciona con otros y ayuda a obtener una comprensión mucho más completa del mensaje. Y el otro es el método de la analogía de la escritura, ¿no? Donde se basa en el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay pasajes difíciles de entender, se busca otro texto bíblico que trata el mismo tema para aclarar el significado concreto, asegurando de que en sí la interpretación sea consistente con el conjunto de la enseñanza bíblica en sí. Esos son los que he encontrado como que los más auténticos, y entre los menos auténticos son los del método alegórico, donde que se sostiene que detrás de cada significado literario del texto hay un significado espiritual o simbólico como que más profundo que no está indicado dentro del propio texto. Y esto puede llevar un poco a la interpretación de fantasía o subjetividad, ya que cada persona puede inventar su propio significado, entre comillas, oculto, que termina alejándose del mismo mensaje original. El otro es el método racionalista, que también intenta hacer de que la Biblia se ajuste a los estándares de la razón humana, donde el pensamiento científico moderno o también el tema académico termina rechazando o minimizando los elementos sobrenaturales como los milagros, la resurrección o la inspiración divina. Esto también puede llevar a la negación de aspectos fundamentales de la fe cristiana y una interpretación distorsionada del texto. Y el otro, como menos auténtico, es el método de interpretación privada, ¿no? Donde que consiste en darle a un pasaje un significado personal que no está respaldado por el contexto ni por la enseñanza bíblica en su conjunto, sino que se enfoca en ignorar el principio de la interpretación de la escritura, como un carácter más que todo privado, ¿no? Y puede llevar a creencias y prácticas erróneas, como el tema del método deductivo, que es más que todo donde que la premisa va primero y luego va la sustentación. Bueno, eso es lo que he podido quizás hacer un resumen de lo que he podido encontrar. Bien, gracias mi hermano Samuel. ¿Quién más estuvo en tu grupo? A ver, en mi grupo estuvieron... ¿Y alguien de tu grupo pueda aportar? Yo, pastor. Buenas noches, pastor. Adelante, mi hermano. Pastor, para acotar un poco aquí, ¿no?, sobre el método histórico, nos indica por medio de las escrituras. Por ello están los históricos. ¿Quiénes están los históricos? Como todos sabemos, ¿no? Basada cronológicos, recursos líricos, ¿no? Mayormente no se basaban a los hechos. Ahí es como decir, ahora lo decimos hechos y no palabras, ¿no? Y siempre ha quedado en la mente de cada uno de nosotros. Por ellos hacían un seguimiento. ¿Para qué? Para que nosotros también pongamos en conocimiento de ellos y llevar en práctica, así como ahora, ¿no? En más auténticos, crónicas históricas, fuentes primarias, rigor y factual. Mayormente manejaban como, ¿no?, el rigor de ser, ahora como le decíamos cuando por ejemplo, digamos, no, yo me voy allá, me voy a aventar, a predicar, estoy haciendo una actitud que todos me van a ver,
Y con el tiempo van a decir, no, yo le he visto a ese hermano predicando, ¿no? Algo así, ¿no? Y en menos auténtico, narrativas históricos, narrar, hablar, dialogar. Eso es lo que he podido acotar un poco más tarde. Bien, ¿algún otro participante del grupo que nos hable de qué es lo que hablaron sobre los 10 métodos que hemos enviado al chat? Y de esos 10 métodos, algunos de ellos lo mencionaron nuestros compañeros, tanto nuestro hermano Samuel y también ahora nuestro hermano, pero hay otros métodos más que hemos visto que no han sido mencionados, ¿no? De la lista de los 10 métodos. Entonces, no sé si algún otro participante del grupo puede aportar cómo lo han clasificado esos métodos que no se han mencionado hasta el momento en su grupo. Adelante. ¿Alguien tiene para aportar en su grupo? O si no, pasamos al grupo número 5. No hay. Bien, entonces pasamos al grupo número 5. Adelante. No sé si grupo número 5 tiene alguna observación a los grupos anteriores. Gracias, mi hermano Samuel. Gracias por compartir. Hay otros métodos de los cuales hablaste que también están en los libros, ¿no? Pastor, Sí. te acabo de enviar, para que tú mismo la produzcas, porque acá no puedo. A ver, a ver. Te he enviado. Es del grupo número 5, ¿verdad? Sí. Ya, lo estoy abriendo. A ver, ¿dónde está? Ahí lo abrimos, a ver. Habilitamos y Ya. muy bien, a ver. Hermano, yo comparto y usted va a decirnos lo que tienen para presentarnos. A ver, vamos aquí. Bien, ¿se puede visualizar? Adelante, mi hermano. Ahí está, en la pantalla. No se visualiza. No se visualiza. No se visualiza. No, pastor. A ver. Ahora sí. Se fue. Se fue. Otra vez. Ajá. Otra vez se fue. Ya va a regresar. Ya va a regresar. ¿Esto por qué? Volver a mostrar. Reanudar presentación, a ver. ¿Ahí? Aún no. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? Ya, ahora. No, pastor, no. no se visualiza. Nada. Todavía no. El sistema de internet está muy bajísimo. Parece mi internet está. Sí, porque esto está volviendo a caer de nuevo. Sí, Pastor, pastor, le ayudo. Me lo pasa, si no. O si no, hermano Tito, usted tiene buena... A ver acá, dejar de compartir. ¿A nuestro hermano Tito le puede enviar? Porque mi internet creo que está muy bajo, ¿ah? Que me envíe a mí, pastor, yo lo proyecto. A ver, Está bien. hermano Jersey, le envío yo. Yo tengo... Ya me pasó cualquier archivo, ahorita lo proyecto, no hay problema. Ahí está, hermano Jersey, te envié. A ver. Ya, Es el ahorita grupo lo... número 5. Ya, ahorita lo proyecto, espera un ratito, pastor. Ya, perfecto.
Ahora, ¿qué archivo? Un ratito, ¿qué archivo es esto? Es Word. Esto es, pastor, está bien, ¿no? Están proyectando, están chequeándolo. Sí, sí, sí es eso. Gracias, Ya. hermano Jonás. Ya. Adelante. Adelante, adelante. Lo que yo había entendido, bueno, investigando un poquito de esto, en sí, el método auténtico y el método menos auténtico, en realidad, pues en la información que buscaba no es lo correcto. ¿Por qué? Porque cualquier método puede ser correcto si respeta el texto y su contexto, o puede llevar a errores si se aplica mal. Por eso es más que el método, lo importante es el uso responsable y cuidadoso que se hace al interpretar, ¿no? En las cuales puedo reducir que el método con mayor control de autenticidad es el método exegético, en las cuales en el método exegético vamos a ver que es el más riguroso por análisis, idioma, contexto y estructura. Y el segundo punto es evitar imponer ideas al texto. Y el tercer punto, su meta es extraer el significado original. Y en el método inductivo, parte del texto mismo, de la observación, de la interpretación y la aplicación. Y en el segundo punto podemos ver reduce el riesgo de forzar doctrinas y dejar que la Biblia hable primero. Y el método deductivo no es menos auténtico, pero sí es el más delicado. Puede ser muy útil para sistematizar doctrinas, y defender la fe, pero tiene un rasgo importante de idea al texto. Si no se verifica correctamente, puede llegarse a una mala interpretación. Como advierte José Martínez Pérez Millón, el método deductivo solo es válido cuando pasa por una verificación exegético riguroso. En conclusión, es auténtico si se somete al texto. Pierde la autenticidad si fuerza el texto, ¿no? Como hace un momento también habías mencionado sobre que si son donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, ¿no? Entonces, hay veces la iglesia utiliza ese pasaje para dar a entender que Dios está ahí, pero sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a entender que Dios no solamente está en donde están 2 o 3 en mi nombre, sino también Dios está cuando tú estás solo, cuando tú estás en tu casa, ¿no? Ahí es donde Dios se manifiesta también, ¿no? No solamente, pero en ese contexto se habla de que Dios es como testigo de un acuerdo que se va a llegar a acuerdo a través de un conflicto que está llevando a la iglesia, ¿no? Entonces, en ese caso sería una mala interpretación si decimos y agarramos ese pasaje bíblico y decimos que si es que donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, es solo una mala interpretación, ¿no? ¿Qué pasa con los otros métodos? El método teológico es muy útil para doctrinas completas. Depende del uso correcto del deductivo más el exégesis. Riesgo, sistematizar mal si se ignoran los textos. El método biográfico enseña principios prácticos y riesgos moralizar sin contexto. El método comparativo enriquece interpretación muy útil en evangelios, bajo riesgo si se usan bien. Y en el método topográfico aporta contextos históricos y geográficos. No interpreta por sí solo, sino que se complementa, dice. ¿Cuál sería el menos auténtico? Ninguno. Es menos auténtico por naturaleza. Pero el más propenso a errores es el método deductivo mal aplicado. ¿Por qué? Porque puede justificar ideas previas sin evidenciar lo real, ¿no? En conclusión, final, clave para el examen. No existe un método verdadero y otro falso. La autenticidad depende del proceso. La jerarquía práctica de seguridad es el exegético en la máxima precisión, en lo inductivo, en el descubrimiento fiel, y el deductivo requiere control y otros métodos complementarios. Eso puedo decir. Bien, mi hermano.
¿Ah? Se atrevieron a decir entonces lo que los otros grupos todavía no lo han dicho. Bien. Según ustedes, según lo que han investigado, dicen que no existen métodos más auténticos y menos auténticos, ¿no? ¿Ya? Pero también han reconocido que dentro de la interpretación hay métodos que nos acercan a la interpretación correcta según el contexto, como lo mencionaron, que es el método exegético, ¿no? Y que también existen métodos que de alguna manera no permiten tener una interpretación más cercana a lo que quisieron decir los autores, ¿no? Bien, bien, no hay ningún método menos o más auténtico. Ya, muy bien, luego vamos a comentar. Adelante, grupo número 6 del hermano Jersey. Adelante. Con eso terminamos esta Gracias, parte. José. Sí, adelante. Voy a proyectar mi pantalla. Muy bien. Había trabajado, pastor, en 2 métodos, ¿no? Textualmente, pero viendo a mis colegas que habían cogido en relación a los métodos más auténticos, habían agarrado un árbol de varios métodos, entonces he trabajado dentro de los más auténticos. Podemos definir en lista, voy a mencionar el exegético, el inductivo y el literario, histórico y crítico. Y dentro de los menos auténticos, como ya muy bien dijeron mis colegas, es el método devocional. Y a continuación voy a describir estos 2 métodos con ahínco. Ahí estoy proyectando. En relación, voy a empezar por la parte derecha de sus pantallas. El método más auténtico que es el método exegético. ¿Por qué consideramos que el método exegético es el más auténtico? Porque parte del texto y no de ideas humanas, ¿no? A diferencia del método devocional, que después vamos a describir. No solamente eso, como principio clave tiene la búsqueda del significado, ¿no?, original del autor. También podemos ver como principio clave, evita imponer ideas al texto. A eso se llama exégesis. También podemos ver, pastor, que tiene en cuenta el respeto al contexto, que es muy importante. Y dentro de ello se puede mencionar el contexto histórico, la gramática. Está en la búsqueda de palabras originales, que es muy importante porque cuando uno estudia el griego, no se va a topar, pastor, con palabras que de pronto, que normalmente nosotros manejamos en el castellano, pero que en el griego tiene otra consonancia, otra significación. También dentro del respeto al contexto, toma en cuenta la cultura, ¿no? El entorno, se diría. Dentro del método exegético, también deja que la Biblia hable por sí sola. Eso es muy importante, pastor, que no se force, sino que la Biblia hable por sí sola. Y aquí podemos ver un ejemplo tácito en 1 Corintios. ¿Qué quiso decir Pablo a los corintios en su contexto? Esa es la manera de pregunta. Y no pregunta, ¿qué significa para mí primero? ¿No? Ahí está aplicando un ejemplo de exégesis. Eso es en cuanto al método más auténtico que he considerado. Al iniciar he planteado varios métodos
auténticos, pero yo me quedo con este método exegético que lo han descrito y lo han explicado mis colegas muy bien. Y a diferencia de mi colega que me antecedió, para mí sí hay un método menos auténtico que es el método devocional. Y vamos a describir el por qué. Porque parte de la experiencia personal. Consideramos, a título personal, que interpreta según emociones. Y muchas veces, pastor, puede ignorar contextos bíblicos. Entonces, esto es más o menos las causas de la inautenticidad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Puede, pastor, llegar a torcer el texto sin darse cuenta, ¿no? Porque no se toma el tiempo. Normalmente, muchos de nosotros trabajamos con este método. ¿Y por qué? Por el tiempo, ¿no? No nos tomamos el tiempo, porque cuando uno les pregunta al pastor, usted mismo, pastor Natán, cuando quiere hacer un tema, no lo hace en 10 minutos, en 20 minutos, a veces 1 hora, hora y media, 2 horas están ahí entre 4 paredes porque quieren sacar el menjunje de la palabra. Un ejemplo peligroso es leer el versículo y decir, Dios mío me dijo esto a mí, sin análisis. Normalmente muchas iglesias, pastor, donde no se aplica estos métodos, caen en este error doctrinal. Entonces, el método devocional, doctor, es un método menos auténtico que de alguna manera podemos caer en el error de la interpretación. Hasta ahí mi intervención. Bien, mi hermano. Cuando ayer se ha trabajado en su grupo. Con toda la familia. Excelente. Muy bien, mi hermano. Vamos a tomarnos un receso de 5 minutos para luego continuar y hacemos comentarios con respecto a esta sesión y luego continuamos ya con la sesión número 14. ¿Ya? 5 minutos regresamos. Gracias. Pastor Natán, ¿le puedo llamar?